Buen día, estudiantes. Con la profesora Angie les damos la bienvenida a este laboratorio virtual. Este laboratorio va a estar dividido en dos partes. La primera de ellas dará continuidad al laboratorio anterior con respecto a los hemosporidios y la segunda parte abarcará su orden de orina, que incluye parásitos que infectan principalmente a herpetos. En esta primera parte nos enfocaremos en la fase del ciclo de vida de los hemosporidios que se lleva a cabo en el hospedero vertebrado, es decir, la fase sexual de estos parásitos. En ese sentido, el objetivo de esta primera parte del laboratorio es reconocer los estadios de desarrollo de los hemosporidios aviares presentes en el hospedero invertebrado. Antes que nada, es necesario recordar un poco el ciclo de vida de los hemosporidios. En el laboratorio anterior hablamos acerca de los estadios que podrían ser observados en la sangre periférica de los vertebrados, que incluyen trofozoitos, merontes y gametocitos. Sin embargo, en este laboratorio vamos a abarcar los estadios que podemos encontrar en el hospedero invertebrado, que incluyen los gametos, cigotos y ooquinetos, que posteriormente darán origen a zooquistes y esporozoitos. Estos estadios se desarrollan en el hospedero invertebrado, que incluyen dípteros hematófagos como mosquitos, chinches chupadoras, moscas hipobócidas y moscas negras. Para el establecimiento del ciclo de vida de un hemoparásito es necesario conocer los estadios de vida, tanto en el hospedero vertebrado como en el invertebrado. Sin embargo, la implicación de vectores puede ser un trabajo bastante complejo, y aún más el determinar los estadios que se encuentran en el insecto y la localización de estos en el tracto digestivo o las glándulas salivares. En este sentido, el establecimiento de modelos de estudio y el desarrollo de técnicas de laboratorio que permitan observar los estadios que normalmente se encontrarían en el vector se convierten en herramientas importantes para aprender acerca de la biología de estos microorganismos y el desarrollo de estudios genéticos enfocados a ciertos estadios. Partiendo de esto, el día de hoy les mostraré brevemente este artículo titulado Desarrollo in vitro de Hemoproteus columba con perspectivas para estudios genómicos de hemosporidios aviares, el cual fue publicado por Coral y colaboradores en el año 2015. A grandes rasgos, los investigadores obtuvieron 200 microlitros de sangre a partir de una paloma doméstica de la especie Columba livia infectada con Hemoproteus columba. A esta sangre le adicionaron 100 microlitros de citrato de sodio y 15 microlitros de medio de cultivo MEM. Posteriormente, esa sangre fue dividida en tres tubos y cada tubo fue almacenado a una temperatura diferente, de 15, 19 y 40 grados centígrados. La sangre fue incubada a estas temperaturas durante los tiempos mostrados en la diapositiva y posteriormente se realizó un extendido en cada uno de estos lapsos de tiempo. Es decir, a los 3 minutos se realizó un extendido sanguíneo, después a los 5 se realizó otro, a los 10 otro y así sucesivamente. Las láminas fueron coloreadas con colorante Giemsa, posteriormente fueron montadas en el microscopio y observadas a 100x. A este aumento se realizó la parasitemia de cada estadio. Para esto se observaron 150 campos en este aumento y posteriormente en cada campo se observaban los estadios y el número de individuos presentes en cada estadio. Posteriormente se realizó la toma de fotografías de cada uno de estos extendidos para realizar los análisis morfométricos. Como resultados, en la imagen A podemos observar a los micro y macrogametocitos que normalmente se encuentran en los extendidos sanguíneos de las palomas o de las aves que están infectadas por este parásito. Los macrogametos se van volviendo más redondos, tal como lo podemos ver en la imagen B, y estos dejan los eritrocitos infectados. Los macrogametos son redondos y se encuentran libres, tal como lo observamos en la imagen C. Estos se van entre los 3 minutos y las 48 horas después de la exposición. Los microgametocitos se vuelven redondos. Los gránulos de volutina y hemozoína forman agregaciones, tal como lo podemos ver en la imagen D. Posteriormente, los microgametocitos dejan los eritrocitos e inician la exflagelación. Esta puede ser observada en la imagen F. Los microgametos aparecen entre los 3 minutos y las 5 horas después de la exposición al aire. Estos son elongados y poseen un prominente núcleo que puede ser oval o redondo y se localiza en la exposición central del parásito. Los cigotos pueden aparecer entre los 5 minutos y las 7 horas, esto saltando a 40 grados centígrados.
Estos son la unión entre los gametos femeninos y los masculinos. Se caracterizan por tener un citoplasma de color azul oscuro y posee una vacuola grande o dos vacuolas medianas. La volutina se dispersa a lo largo del citoplasma y los gránulos de mozoína son visibles, generalmente formando cúmulos. Los estadios iniciales de los zooquinetos se desarrollan entre los 45 minutos y las 36 horas desde la exposición. Estos podemos observarlos entre la imagen I y la imagen K. Estos toman forma elongada y los gránulos de mozoína y volutina se dispersan a lo largo del citoplasma. Adicionalmente aparece una vacuola grande que generalmente se encuentra en posición central. Los zooquinetos, como que observamos en la imagen L, son cuerpos con forma de gusano que poseen un núcleo compacto ubicado en uno de los extremos y estos generalmente no poseen gránulos de mozoína. Como conclusión, los investigadores observaron que a 40 grados las formas se desarrollan más rápido que las tenidas a las otras temperaturas. Adicionalmente, a esta temperatura, la de 40 grados, fue donde se obtuvieron los zooquinetos maduros, estadio que no se observó en las temperaturas menores. Ahora damos por concluida la primera parte de este laboratorio virtual. La segunda parte se enfocará en los hemoparásitos que infectan herpetos. Este laboratorio tiene como objetivo reconocer estadios de desarrollo de taxones de hemoparásitos del suborden Adelorina que infectan herpetos, es decir, anfibios y reptiles. Ahora bien, en los laboratorios anteriores vimos uno de los taxones que conforman el filo apicomplexa, correspondiente a los hemosporidios, que incluyen a Plasmodium, Hemoproteus y Leucocitoson. En este laboratorio trabajaremos con el suborden Aeleorina, llamadas comúnmente como el grupo de las hemogregarinas, que incluye parásitos que infectan principalmente a reptiles y anfibios, con algunas especies que infectan peces y mamíferos. En este laboratorio veremos solo algunos de los géneros que infectan herpetos, empezando por los reptiles. Antes de conocer los parásitos, es necesario reconocer las células sanguíneas presentes en la sangre periférica de los reptiles. Estas las podemos observar en esta diapositiva. Podemos observar eritrocitos, los cuales van a variar dependiendo de la especie de reptil analizado. Podemos encontrar policromatófilos, los cuales son los estadios inmaduros de los eritrocitos, trombocitos o plaquetas, heterófilos, eosinófilos, azurófilos, que son un grupo de células exclusivos de los reptiles. Adicionalmente podemos encontrar monocitos, linfocitos y basófilos. El primer género que trataremos se llama hemogregarina. Es necesario resaltar que el grupo de las hemogregarinas incluye varios géneros, dentro de los cuales se encuentra el género hemogregarina. Este género se caracteriza porque infecta común y principalmente a las tortugas, con algunas especies que infectan peces. El hospedero invertebrado son las sanguijuelas, y este es el encargado de transmitirla de tortuga a tortuga. En el hospedero vertebrado, el trofozoito invade células del hígado, pulmón y vaso, formando merontes preeritrocíticos. Posteriormente, se liberan merozoitos que van a infectar los eritrocitos y se convierten allí en premerontes, que darán origen a nuevos merozoitos que pueden infectar a otros eritrocitos y formar merontes eritrocíticos o estos pueden dar origen a gamontes. Adicionalmente, el género Hemogregarina también se caracteriza por poseer merontes eritrocitarios, similar a lo observado en Plasmodium de aves. A pesar de esto, a diferencia de los hemosporidios, los gamontes no pueden ser diferenciados morfológicamente en micro y macrogametocitos. Asimismo, no poseen glánulos de mozoína y estos gamontes se encuentran plegados dentro de los eritrocitos. Como ejemplo tenemos a Hemogregarina stepanovi, en la cual podemos encontrar diferentes estadios. Por ejemplo, en la imagen A podemos encontrar un trofozoito, el cual comúnmente se encuentra en posición polar. Este no atrofia al eritrocito ni mueve o desplaza el núcleo. Adicionalmente, estos tienen una forma curvada, un núcleo grande que se encuentra hacia uno de los costados y el citoplasma se encuentra prominentemente vacuolado.
En la imagen K podemos ver un meronte, el cual generalmente puede contener de 2 a 8 núcleos. Sin embargo, estos no poseen una división citoplasmática que diferencie un merozoito de otro. En estas imágenes podemos encontrar a los premerontes y a los gamontes maduros. Ambos infectan a los eritrocitos, generando una hipertrofia celular y desplazando el núcleo de este hacia un costado. El premeronte se caracteriza porque no posee vacuolas. Adicionalmente, el núcleo se localiza de forma central, abarcando el ancho del parásito a la mitad del cuerpo. Por su parte, el gamonte se caracteriza porque se dobla en dos extremidades, lo cual puede ser observado en la imagen superpuesta. Generalmente el núcleo se localiza centralmente, es decir, hacia el costado donde se dobla. Adicionalmente, también podemos observar una cápsula, la cual es una estructura cristalina o hialina que se puede observar alrededor de la célula. El segundo género se llama Hepatozón. Este tiene como hospedero vertebrado a lagartos, serpientes, anfibios y cocodrilos, y como hospederos invertebrados a insectos hematófagos como por ejemplo los mosquitos. En la fase asexual, es decir, la que se lleva a cabo en el hospedero, una vez que son inoculados los esporozoitos, estos van a irse directamente al hígado y van a formar una merogonia, un meronte allí. De ahí viene el nombre hepatozón. Posteriormente se liberan merozoitos que van a infectar los eritrocitos en sangre periférica. Allí se formarán los gamontes. A diferencia de hemogregarina, este no presenta un meronte dentro de los eritrocitos. Dentro de los caracteres importantes que podemos encontrar en hepatozón se encuentra, nuevamente como ya lo dije previamente, que no se encuentran merontes eritrocitarios, a diferencia de hemogregarina donde sí los podemos observar. Adicionalmente, tampoco se pueden diferenciar los gamontes en micro o macrogametocitos. En sangre periférica podemos encontrar gamontes inmaduros, los cuales se van a caracterizar morfológicamente porque el núcleo ocupa una gran parte de la superficie del parásito. Adicionalmente, este núcleo se caracteriza por estar o presentar forma de banda y el tamaño completo del parásito es mucho menor que el que observamos en los gamontes maduros. Con respecto a estos últimos, los gamontes maduros se caracterizan principalmente porque poseen una cápsula, que es esa estructura hialina alrededor del parásito. Adicionalmente, podemos encontrar algunos gránulos dispersos en el citoplasma. Sin embargo, estos gránulos no son gránulos de hemozoína o de volutina. Como ejemplo, tenemos a Hepatozón punctatus, el cual fue descrito de la serpiente de la especie Diadophis punctatus en Estados Unidos. Esta especie de parásito comúnmente la podemos encontrar en eritrocitos. Se caracteriza porque adicionalmente es común que desplace el núcleo. Sin embargo, el citoplasma del eritrocito tiene una apariencia normal. Esto, por ejemplo, en coloración. Adicionalmente, el tamaño y la forma del eritrocito es muy similar a la de un eritrocito que no se encuentra infectado, es decir, no atrofia la forma del eritrocito. Y adicionalmente, los gamontes inmaduros son poco comunes. En el caso de los gamontes maduros, estos generalmente son elongados, presentan un núcleo denso y adicionalmente también pueden encontrarse libres en el citoplasma. Ahora bien, ya vimos dos especies que pueden infectar a los reptiles. Ahora vamos a ver una especie que puede infectar a los anfibios. Pero antes tenemos que identificar las células sanguíneas que se encuentran en la sangre periférica de estos organismos. Encontramos a los eritrocitos nuevamente, policromatófilos, que son los estadios inmaduros de los eritrocitos, trombocitos, linfocitos, monocitos. En algunos casos podría encontrarse surófilos, sin embargo, recuerden que este es un estadio que es mucho más común en reptiles. También podemos encontrar neutrófilos o eosinófilos, esto dependiendo de la descripción de los autores.
y de la coloración que estén utilizando. Adicionalmente también podemos encontrar heterófilos y basófilos. Es necesario resaltar que las células sanguíneas de los anfibios son las más grandes dentro del reino animal, mucho más grandes que los reptiles y estos a su vez más grandes que los de las aves. Dentro de los anfibios, uno de los géneros de hemoparásitos que comúnmente los infectan es Dactylosoma. Este género tiene como huésped invertebrado a las sanguijuelas y como huésped vertebrado principalmente a las ranas. Este género se caracteriza porque un trofozoito inoculado puede infectar un eritrocito y dar origen a un meronte primario. Posteriormente, los merozoitos liberados pueden infectar otros eritrocitos y generar un meronte secundario que da origen a su vez a merozoitos que pueden infectar a otros eritrocitos y generar nuevos merontes o, a diferencia, generar gamontes. Dentro de los caracteres importantes del género Dactylosoma, podemos encontrar que estos también pueden generar merontes eritrocitarios. Sin embargo, a diferencia de Plasmodium y similar a lo que observamos también en Hemogregarina, no podemos observar o no es común observar pigmentos maláricos o es decir, gránulos de mozoína. Estos merontes se caracterizan porque tienen una forma de abanico. Si lo observamos, generalmente los núcleos de estos merozoitos generalmente se ubican de forma periférica y pueden tener una cantidad, un número de 4 a 16 merozoitos. Este género generalmente se encuentra únicamente infectando anfibios. Como ejemplo tenemos a Dactylosoma kermiti, el cual fue descrito por Netherlands y colaboradores en el presente año. Esta especie de parásito fue encontrada en dos especies de ranas de Sudáfrica, Ticadena inquiete y Sclerophrys gutularis. Los autores le dieron este nombre al parásito debido a que Kermit es el nombre en inglés de la rana René. Bueno, como características de este parásito, los trofozoitos normalmente poseen una forma oval o alongada, generalmente se estrecha hacia uno de sus extremos, adicionalmente es común observarlo con vacuolas y el núcleo es generalmente redondo y denso, el cual en este caso lo podemos observar de color rosado señalado por la punta de flecha. En la imagen E podemos observar un meronte juvenil, el cual se caracteriza por ser grande, también tiene una forma redonda a oval y puede desplazar el núcleo del eritrocito que lo contiene. Adicionalmente también es común observar vacuolas dentro de estos. Finalmente también empieza a observarse varios núcleos en este meronte, los cuales se van a empezar a localizar hacia la periferia. El meronte maduro, que en este caso es un meronte primario, se caracteriza principalmente porque puede tener diferentes formas, causa una leve distorsión y desplazamiento del núcleo eritrocito que lo contiene y generalmente puede tener más de 10 núcleos hacia la periferia. Los merontes secundarios se caracterizan porque tienen una menor cantidad de núcleos, aproximadamente 5. En la imagen K podemos observar un gamonte, el cual se caracteriza por ser elongado y esbelto y adicionalmente se estrecha hacia uno de sus extremos. Adicionalmente también puede desplazar el núcleo del eritrocito que lo contiene.